La vida a veces nos pone pruebas fuertes. ¿Cuál es la forma más adecuada para superarlas? Existe esa vieja frase de cajón de que las pruebas te hacen fuerte, ¿sí? Entonces terminamos eh, siendo felices por las cosas que nos suceden, aunque sean dolorosas. Sin embargo, lo que nosotros debemos analizar es por qué suceden, ¿sí? Cuando la persona empieza a hacer un camino espiritual o incrementar su conciencia, lo que empiezas a analizar por qué ocurre lo que ocurre, ¿sí? ¿Qué mensaje te está diciendo las cosas? El nivel más alto al que la vida empuja a una persona generalmente son las pruebas duras, los dolores, no sé, enfermedades, cosas que le suceden a sí mismo, a la familia o a las personas cercanas. Entonces, cuando la persona empieza a importarle su camino espiritual realmente, para dónde va espiritualmente, se da cuenta que cada una de esas pruebas tiene un significado, ¿sí? Sin embargo, no significa que tengamos que vivir ese tipo de pruebas toda una vida. Todo el tiempo tener dolores no es la idea. Cuando la persona incrementa su conciencia, cuando se empieza a preocupar por su espiritualidad, cuando se empieza a preocupar por realmente qué es lo que está haciendo, qué es lo que se da cuenta que está vivo, eh, las pruebas empiezan a bajar y empiezan a cambiar, ¿sí? Empiezan a ser unas pruebas más sutiles y, y empieza a ser una vida mucho más armónica. Es muy importante entender que las heridas que nosotros tenemos del pasado, las que nosotros tengamos hoy, las que de pronto nos puedan llegar en un futuro, son una herramienta muy importante para nosotros, para que nosotros podamos apoyar, ¿sí? Entonces, el camino recomendable es obviamente analizar las heridas que se tienen, sanarlas, ¿sí? En lo posible, en caso de que no se puedan, pues se pueda obtener un aprendizaje de eso y posteriormente utilizar ese conocimiento o eso que adquirimos por esa experiencia y apoyar a otra persona eh, a que supere ese tipo de experiencia, porque todos tenemos experiencias similares. Quizás las personas siempre se preguntarán ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Todo lo que nos sucede tiene un propósito realmente espiritual todo el tiempo, ¿sí? Todo lo que nos sucede tiene un propósito espiritual, nada sucede porque, como decía Albert Einstein, no, Dios no juega los dados con el universo, ¿sí? Todo el tiempo sucede algo por un porqué. Si nos sucede algún acontecimiento o algo que no nos guste, siempre tiene un porqué. Y el propósito es que cuando elevamos nuestra conciencia, es decir, como decía ahorita, nos preocupamos por qué es realmente lo que estamos haciendo en nuestra vida, podemos adquirir sabiduría de eso eh, y obviamente significa que eso que ocurrió tuvo un éxito, ¿sí? Realmente sí, eh, el propósito que tenía ese suceso tuvo un éxito. Entonces, si la persona sufre le llega algún problema o algún tipo de cosa que no sea buena, lo que se recomienda siempre es hacer un análisis, ¿sí? Por qué crees que ocurrió? ¿Qué crees que debes eh, analizar de eso? Pero como decía ahorita, eso se disminuye mientras la persona va incrementando su conciencia. Cuando la conciencia de la persona ha crecido, ese tipo de cosas se disminuye junto con otras, junto con miedo, junto con ansiedades, muchas cosas negativas, pero es precisamente por eso, porque la persona se da cuenta de por qué están sucediendo las cosas y de alguna forma la máquina de arriba, que es la que digamos que está ordenando todo esto, se da cuenta de que la persona está despierta, entonces no necesita hacerle llamados de atención, sino que hay una conversación, ¿sí? Entonces la persona empieza a conversar con su vida y empieza a adueñarse de lo que está sucediendo, ¿sí? Lo que sucede, los deseos que tiene, todo, empieza a darle su propio orden y obviamente no necesita que un policía le esté todo el tiempo diciéndole que le recuerde que no está haciendo lo que está haciendo y su vida se vuelve armoniosa inmediatamente. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque la persona se está preocupando por lo que está viviendo, se está preocupando por su vida, no está viviendo una vida eh, despreocupada, ¿sí? Cuando digamos que no nos importa nada,
en la vida es cuando suceden generalmente ese tipo de amarguras o de dolores. Es un llamado de atención realmente.